Amigas y amigos, mi relación con Hugo Chávez tuvo un claro contenido político, pero en el fondo fue una relación de amistad transparente, donde cabía perfectamente la coincidencia y el disenso. Con él se podía tener este tipo de relación porque el rasgo más importante de su carácter fue la combinación de la firmeza en sus puntos de vista con la flexibilidad para entender que en el otro también había puntos de vista respetables. ¿Qué queda en uno luego de la desaparición de un amigo, de un compañero de lucha y de ideales? Siempre traté de hurgar en lo profundo de Hugo Chávez, cuando lo entrevistaba o cuando conversaba en la intimidad, cuando compartíamos anécdotas o tratábamos temas de Estado. Siempre valoré en él su coherencia. Me intrigaba la manera como coexistían en él la humildad con el fulgor del personaje, su capacidad para comunicarse, su sereno valor, la frialdad con que encaraba situaciones críticas. Su muerte me arrebató la posibilidad de contar con ese interlocutor privilegiado. Eso en lo personal, en lo que a mí respecta. Y más allá ¿qué fue él para el pueblo venezolano? Un líder que nunca traicionó. Fue el mismo en la calle, en la lucha, en la rebelión, en la derrota y en la victoria. Y lo más difícil, fue el mismo en la presidencia de la República. No fue una cosa hoy y luego otra mañana. Por eso su huella profunda, por eso su impactante legado. Él prometió y cumplió en todo, dignificó la palabra y rescató el sentido ético de la política. Murió hace 2 años, un 5 de marzo de 2013, a las 4:25 de la tarde. Es cierto, pero no quiero pensar en su muerte. Para mí, él es vida eterna, alimentada por la llama del pueblo. A continuación mostraré brevemente, por razones de tiempo en televisión, fragmentos de las 18 entrevistas que le hice a lo largo de 21 años. Las 2 primeras en la cárcel de Yare, con una cámara Handicap Video 8, introducida por partes en el recinto penitenciario. Las grabaciones se realizaron de noche, para evitar ser descubiertos. Por eso, las fallas de iluminación y audio. Y a continuación, voy a dar fragmentos de las 2 entrevistas prohibidas. Muy buenos días, doctor Rangel. Muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Les mandamos, les transmitimos un mensaje de esperanza, de fe en esos inmanentes valores del venezolano, valores que nunca han sido ni jamás serán doblegados por los dirigentes de turno y por sus campañas de engaño y de alienación. Existe la impresión de que usted se desinfló, que ya no es noticia. Pero es que no se trata, doctor Rangel, de que una figura de un soldado como yo se infle o se desinfle, sea noticia o no lo sea. Es hasta una blasfemia, es una tremenda falta de respeto a la esperanza y a la moral que palpita en el corazón del pueblo venezolano. Lo que sí es cierto es que hoy hay una incandescencia general en la sociedad civil, en las Fuerzas Armadas venezolanas. La incandescencia, doctor Rangel, abarcó todo el panorama nacional y se extiende, y nada ni nadie podrá ya detenerla hasta que no ocurran de verdad los cambios que requiere esta actual situación. Esa sí es la incandescencia que abarcó todo el paisaje venezolano actual. Hay incluso algo mucho más importante aún. Hay un profundo candelabro que invadió el alma del venezolano, la conciencia del ser venezolano, la racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. Esa incandescencia, ese candelabro azul interno ha despertado y difícilmente
podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del Sol en el sistema planetario, por ejemplo. ¿Está planteado acaso otro 4 de febrero para usted? Los oficiales y suboficiales que insurgimos el 4 de febrero, lo hicimos porque realmente no había ningún otro camino, no había ninguna otra opción para romper el esquema de dominación del régimen. Insurgimos con las armas, cumpliendo además una obligación constitucional, como nos señala el artículo 132 de la Carta Magna, cuando habla de la función de las Fuerzas Armadas Nacionales, y el ya referido anteriormente artículo 250 de la misma, el cual autoriza a los pueblos para hacer uso del derecho a la rebelión. El 4 de febrero, ciertamente nosotros no pudimos romper definitivamente el esquema de dominación, pero sí lo fracturamos, sí lo resquebrajamos de manera muy evidente. Pusimos en marcha la noche del 3 de febrero el plan de operaciones Ezequiel Zamora, el plan de acción militar, con el objetivo militar y político de deponer al actual régimen, al actual gobierno, y convocar a un gobierno provisional, un gobierno con amplia participación de los más diversos sectores de la sociedad civil venezolana, un gobierno de transición con nuevos actores que pusiera en marcha un programa de gobierno de emergencia para sembrar las bases de un profundo proceso evolutivo de transformación. Y aquí caemos entonces en nuestra propuesta, que ya la hemos hecho pública después del 4 de febrero. Anteriormente a esa fecha, por razones obvias, pues no podíamos hacerlo. Esa propuesta para la discusión con la sociedad civil venezolana es lo que hemos denominado el Proyecto Nacional Simón Bolívar. El teatro de operaciones central dentro del plan Ezequiel Zamora se extendía para el 3 de febrero, el 4 de febrero, desde el campo de Carabobo, en los límites de aquel estado con Cojedes, hasta Maiquetía, ya en las riberas del Mar Caribe. Es decir, incluía los estados Carabobo, Aragua, Guárico, Miranda y el Distrito Federal. En todo ese inmenso teatro de operaciones estaban ubicadas bajo mi mando las siguientes unidades: una brigada de infantería en Caracas, la 4ª División de Infantería en Maracay, de la cual depende la brigada de paracaidistas, la brigada blindada en Valencia, además de las unidades de apoyo de artillería y apoyo misilístico en San Juan de los Morros y Maracay respectivamente, y el apoyo aéreo requerido para la operación. Toda esta gran unidad organizada en este teatro de operaciones, repito, quedó en aquella jornada bajo mi mando. Dentro de la concepción operacional del plan Ezequiel Zamora fue definido el lugar exacto de ubicación del puesto de comando principal en la colina de la planicie donde funciona el Museo Histórico Militar, de manera tal que nadie que no tenga intereses ocultos puede señalar que mi persona no se hizo presente en el teatro de los acontecimientos, como usted lo ha señalado. Es más, hay que decir y hay que reconocer que la presencia física de un comandante en un objetivo específico es inconveniente, pues pierde
la capacidad de control estratégico sobre el área de operaciones. El general Ochoa Antich, entonces ministro de la Defensa, fue el primero que echó a rodar esa especie de que yo falté al honor militar porque no comandé directamente la toma del Palacio de Miraflores. Esa misión táctica de importancia capital, hay que reconocerlo, estaba sin embargo asignada a las unidades acantonadas en Caracas, como efectivamente lo hicieron. De forma tal que yo le recuerdo pues al general Ochoa y a aquellas personas interesadas en estas campañas de desprestigio sobre la acción del 4 de febrero y los hombres que la dirigimos, un principio fundamental del arte militar que dice que la táctica nunca puede estar por encima de la estrategia. Esa es la realidad. Todas estas campañas de guerra sucia fabricadas en los laboratorios criollos e importados del régimen se han estrellado, sin embargo, y se continuarán estrellando contra la fortaleza absoluta que tiene la verdad clara y sencilla, así como yo la estoy planteando. Usted, como es lógico, como prisionero, reclama su libertad. Hasta ahora el presidente de la República ha dicho que no lo indultará. Pero en el caso de que lo indultara el presidente Pérez, ¿cuál sería su reacción? En realidad, la libertad que reclamamos los oficiales y suboficiales del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 no es nuestra libertad física. Lo que anhelamos, lo que reclamamos, lo que exigimos es la libertad para el pueblo de Venezuela, porque eso es lo que está en juego, el futuro de más de 20 millones de seres humanos que hoy claman por una nueva realidad, por un verdadero camino hacia su desarrollo auténtico, hacia su liberación interior, hacia su liberación exterior también dentro del sistema social venezolano. El hombre, la mujer, el niño venezolano aspira a desatar las amarras del alma y potenciar sus fuerzas interiores, dinamizar su propia cultura, rescatar las tradiciones y los valores históricos de ese pueblo venezolano. Esa es la libertad que nosotros aspiramos, exigimos, reclamamos. Desde nuestro punto de vista, aunque estamos aquí prisioneros del régimen, contamos, queridos amigos, con una libertad sublime, que es la libertad absoluta de conciencia. De todos modos, sea cual sea el tiempo que aquí pasemos, y sea cual sea la forma bajo la cual salgamos de estas rejas, iremos, queridos compatriotas, al reencuentro físico con ustedes, para continuar la marcha, como lo decía el cantor del pueblo venezolano, Alí Primera, juntando flores, tocando puertas, juntando soles, hasta llegar. Voy a hacerle una serie de preguntas para que usted me las responda rápidamente. ¿Qué personaje histórico lo ha marcado más? Bueno, desde niño quedé marcado para siempre con el recuerdo de la leyenda del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Oía absorto en aquellas noches de mi infancia en la casa de Vieja Palma de mi abuela Rosa Inés Chávez los cuentos de la Guerra Federal, los cuentos de la Guerra de los 5 años y del tremendo personaje histórico que es el general Ezequiel Zamora. ¿Es usted católico, comandante? ¿Qué santo invocó antes de alzarse? ¿O solamente se acordó de Maíz Santa? Soy profundamente católico. Incluso recuerdo haber sido monaguillo allá en mi niñez, en la iglesia de mi pueblo, en Sabaneta de Barinas. Fundamentalmente Nuestra Señora del Rosario, de la cual, repito, soy muy devoto, y también recordé a la Virgen del Socorro, cuyo escapulario, por cierto,
cargo siempre conmigo después del 4 de febrero. Este es el mismo escapulario que usaba mi bisabuelo, el general Pedro Pérez Delgado, en sus correrías contra el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. ¿Qué representan para usted las Fuerzas Armadas Nacionales? Representan para mí y para nosotros un inmenso terreno abonado, sembrado y ya listo para cosechar frutos que nos permitan contribuir de manera eficaz, eficiente a ese proceso de cambio, de desarrollo integral que requiere la sociedad venezolana. Dentro de un nuevo modelo de desarrollo, dentro de un nuevo esquema de relación entre el sector político y el sector militar, basado fundamentalmente en una claridad meridiana de interacción. Permitirnos llegar a ese noble y bravío pueblo venezolano. Pueblo al cual enviamos un mensaje, y no puede ser otro mensaje que el de la fe, el de la esperanza. Pueblo al cual pedimos no desmayar en la lucha que ya se inició hacia la búsqueda de su verdadera libertad. El tiempo ha transcurrido y yo creo que los acontecimientos nos han dado la razón a todos los que estábamos reclamando vivir en un país decente. Esa persona que entrevisté para esa fecha, que ustedes no pudieron ver en este programa, sigue teniendo una gran vigencia en nosotros. Ahora, ¿qué está pasando en verdad? En ese terrible drama nos movemos los venezolanos de hoy. Pero cada día que pasa nos estamos acercando más, José Vicente, al parto de la historia, al parto de la patria, a ese nacimiento de lo nuevo y por supuesto al entierro de lo viejo, de lo que significa el viejo régimen de dominación. Cada día nos acercamos más a ese momento histórico. ¿Qué debe hacer el pueblo en este momento? El pueblo venezolano debe estar alerta y debe exigir ahora los cambios profundos. Estamos en una crisis galopante sin retorno y nos aproximamos a eventos históricos que marcarán el nacimiento de un nuevo tiempo venezolano, de un nuevo país para el siglo que viene. ¿Qué consideración final puedes hacer? Que nuestro compromiso es con la lucha, con la esperanza de ese país que clama por un destino mejor y que se acerca indefectiblemente el día en que salgamos de estos muros inútiles, de estos barrotes temblorosos, para ir definitivamente al encuentro con ustedes en las calles, en los pueblos y en los barrios de Venezuela, para que podamos entonces repetir una vez más con Simón Bolívar, el libertador, y llevando en alto las banderas bolivarianas, robinsonianas y zamoranas: compatriotas, de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana. Por ahora y para siempre, compatriotas. Esta es la conversación que he sostenido con el comandante Hugo Chávez Frías, recluido en la cárcel de Cali. Pausa y regreso. Estás viendo José Vicente Hoy. De la cárcel, al salir en libertad, se trasladó a Televen, rodeado del pueblo que lo clamaba, tal como lo había prometido. Lo entrevisté el 26 de marzo de 1994 y allí afirma: vamos a tomar el poder. ¿Tú crees que se ha cerrado la brecha entre el país militar y el país civil? No. Yo creo que dentro del proceso de desarrollo político-social de Venezuela
Eso es un objetivo a lograr. Unir, nosotros llamamos a la fusión cívico-militar. Tú eres un mito. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Pero no me considero un mito. El pueblo lo dirá y la historia lo dirá. Pero si hay ese mito, José Vicente, yo soy ese núcleo de verdad. Ahora, yo creo que sí hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible que te invade tu mente, la mía, y la de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, ahí hay un mito colectivo y eso hace los grandes cambios de la historia. En ese mito es que yo creo. ¿Tú te das cuenta de la inmensa responsabilidad que tienes? Trato de palparla en su exacta dimensión. Dicen que el llanero es el tamaño del compromiso que se le presenta. Yo voy a repetir esa frase que Simón Díaz la usa mucho, y voy a empeñarme con toda mi fuerza, con toda mi voluntad, por encima de los defectos que tengamos, para estar a la altura de esa expectativa y de esa responsabilidad. Yo la palpo que es grande, José Vicente, pero vamos a enfrentarla con valor, con coraje, con mucha humildad de reconocernos hombres, ciudadanos, venezolanos con defectos y que necesitamos, como te decía ahora, como una esponja que nos alimenten, que vengan, que nos unamos los intelectuales, los estudiantes, los indígenas, los obreros, y hagamos una gran red nacional para darle rumbo a un proyecto político de cambio profundo, de transformación profunda. Sintetízame, pero de verdad, ¿qué hay después de por ahora? Después del por ahora hay el para siempre, José Vicente, que fue una manera de completar aquello que quedó como en el aire. Para siempre la lucha. Y para siempre, el por ahora es complementario del para siempre, porque ese por ahora fue como un reflejo de un alma de luchador que estaba como derrotada en ese momento, y sin embargo dice, bueno, esto es por ahora, esta derrota. Pero el para siempre es la continuación, bueno, de nuestra lucha para tramontar este siglo. Yo le decía a los compatriotas que estaban allá afuera esperándonos y a los compañeros que se fueron de baja, yo no tengo la menor duda, José Vicente, no que Hugo Chávez va a tomar el poder en Venezuela, no se trata de una figura, de un hombre. Yo no tengo la menor duda que la generación bicentenaria de venezolanos, que somos la mayoría, vamos a tomar el poder político en Venezuela. Vamos a echar del poder a quienes condujeron al país a este drama nacional, este drama histórico, y vamos a construir un país digno para las generaciones que vienen. Lo que se cocina en el horno de la Academia Militar y de las escuelas de formación de oficiales, por supuesto que pudiesen tener esa percepción, pero yo creo que el resultado está aquí, José Vicente. Después del 27 de febrero de 1989, aquel genocidio terrible que recordamos con dolor, con indignación incluso, esa generación decidió rebelarse. Ya por supuesto veníamos enfrentados allí a una realidad aplastante, una realidad contraria a aquellos principios que absorbimos, que nos fueron introyectados en la Academia Militar y en los primeros años de la profesión. Entonces fue un choque terrible entre un mundo idealizado por nosotros, eso de servir a la patria hasta perder la vida, y ver que la patria estaba siendo destruida por quienes la dirigieron. Entonces yo creo, mira, que eso que tú llamas idealizado se ha concretado. Las rebeliones del 92 son la concreción histórica de ese sentimiento, de ese ideal que comenzó allí en la Academia Militar de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, a la hora de analizar ese movimiento, habla persistentemente de que ustedes formaban una logia. Realmente formaban una logia. Bueno, si una logia son 10.000 hombres que insurgimos el 4 de febrero, y 6.000 más aproximadamente que insurgieron el 27 de noviembre, bueno, yo creo que hay un desfasaje entre el concepto de logia, ¿verdad?, y la realidad que aquí ocurrió. Ese discurso fue muy lanzado un poco a la opinión pública y al seno de las Fuerzas Armadas después del 4 de febrero. Recuerdo que el mismo general Ochoa Antich se prestó para repetir como caja de resonancia ese mensaje del expresidente Pérez, un poco por, bueno, minimizar lo que fue un cisma histórico que a medida que nos alejemos del año 92 y a medida que evaluemos en el futuro lo que en Venezuela ocurrió, está ocurriendo y va a ocurrir a finales de siglo,
veremos la magnitud de eso que llaman logia un poco en términos despectivos. La logia es otra cosa, todos sabemos lo que es una logia. Esto es una generación que está de pie, José Vicente. Y yo, mira, hoy en el Fuerte Tiuna me despedí de viejos amigos, pasé por la vieja Colina Sosa, donde trabajé varios años, ir a la academia. Ahí está una generación y muchos me veían, a muchos me les acerqué a saludar. Y bueno, ahí está esa generación y el país, Venezuela y Latinoamérica sabrán lo que significa esa generación de militares. Entonces, un poco es esa la explicación que yo le daría desde mi punto de vista al señalamiento de Carlos Andrés Pérez de que somos o éramos una logia militar. ¿Tú crees que se ha cerrado la brecha entre el país militar y el país civil? No. Yo creo que dentro del proceso de desarrollo político-social de Venezuela, eso es un objetivo a lograr. Unir, nosotros llamamos a la fusión cívico-militar. El mundo militar no puede seguir aislado y minimizado. Mira, recordando en este momento a ese gran general que fue Elio García Barrios, quien murió hace un año en el hospital militar, en conversaciones que tuvimos después del 4 de febrero, decíamos que los militares no pueden seguir siendo los grandes mudos del escenario. Si nosotros viésemos a Venezuela como un teatro, el escenario de un teatro, allí está el politiquero, el demagogo ofreciendo lo que no puede cumplir, el pueblo buscando cómo sobrevivir, y el militar, yo lo representaría en esa obra de teatro como en una silla, en un rincón oscuro, atada a las manos y amordazado, el gran mudo del escenario, el que lleva por dentro la procesión pero no tiene ningún canal para comunicarla, para drenarla. Sin embargo, Hugo, ese mudo que tú dices tiene las armas y eso le da mucho poder. Sí, pero tú sabes que... No es un ventajismo deliberado armado. No creo que sea un ventajismo, porque las armas, nosotros recibimos las armas, y cuando recibimos de cadetes la daga, y de oficial recién egresado el sable que simboliza el mando del militar, de las armas de la República, nosotros recibimos las armas bajo juramento, defender la patria y sus instituciones ante Dios y la bandera, hasta perder la vida. Entonces no es ningún ventajismo. Yo creo que más bien, perdóname, es una garantía para el pueblo venezolano que militares, hombres de pueblo, tengan las armas de la República para defender sus intereses. ¿Tú crees que es ventajismo el 4 de febrero? No, yo creo que nosotros salimos e insurgimos para ubicarnos históricamente al lado del pueblo venezolano. Pero hay quienes sostienen, analistas políticos, que ustedes quebrantaron el juramento de lealtad al régimen constitucional al tomar las armas e irrumpir. No. Mira, nosotros cumplimos, primero, un compromiso jurado, que ya te lo acabo de mencionar, y segundo, un deber constitucional. El artículo 250 de nuestra Carta Magna es muy claro. Toda persona, no me lo sé textualmente, pero el espíritu es que cualquier venezolano, tenga o no autoridad en sus manos, está obligado a luchar por el restablecimiento de la Constitución cuando ésta haya sido violada por alguna vía. ¿Cuántas veces ha sido violada, arrastrada, pisoteada la Constitución Nacional? Y nosotros juramos, nosotros discutimos mucho, José Vicente, para insurgir en armas. Nosotros no somos gorilas. Si vamos a analizar el pensamiento militarista latinoamericano, nosotros somos contrarios a las dictaduras militares. Sin embargo, algunos dicen que ustedes, que se levantaron en armas, no lograron lo que querían, lo cual es cierto. Desde luego desencadenaron un gran movimiento popular. Nosotros el 4 de febrero insurgimos para buscar cambios profundos, para llegar a la profundidad de las estructuras. Vamos a conversar un poco acerca de las vivencias del 4 de febrero, en los cuarteles y fuera de los cuarteles. Vivencias del 4. Mira, hay una vivencia que me quedó grabada para siempre y que además produjo una consecuencia bien importante para todos nosotros, que fue mi intervención en la televisión. O sea, fue una de las causas de esa intervención. La vivencia es esta, José Vicente. Cuando nosotros decidimos, el 17 de diciembre de 1982, en Maracay, en el cuartel San Jacinto, comenzar y fundamos ese día, hicimos un juramento, 3 capitanes, Jesús Urdaneta Hernández, Felipe Acosta Carles, que murió de mayor aquí en el Caracazo, y Hugo Chávez Frías. Constituimos entonces el EB-200, era Ejército Bolivariano 200, porque era el año bicentenario de Bolívar. El año bicentenario de Bolívar comenzó a celebrarse el 24 de julio de 1982 y terminó al año siguiente, el día del bicentenario exactamente. Bueno, ese juramento lo hicimos en el Samán de Güeres, hicimos un trote simbólico
Y bajo los samanes de San Jacinto, que son samanes de esos centenarios gomeros, allí nos dimos un gran abrazo a esos 3 capitanes y comenzamos cada quien por su lado a organizar, a buscar a los muchachos, a la semilla, un poco la labor del agricultor, que después remotó en Siembra Generosa el año 92. Ahora, el 3 de febrero de 1992, en ese mismo sitio, es decir, 10 años después, nos conseguimos Jesús Urdaneta Hernández y Hugo Chávez Frías bajo los mismos samanes. Fue la despedida. Es decir, yo me venía para Caracas esa noche y él tenía que tomar Maracay. Y además asegurarme, como lo hizo muy bien, porque Urdaneta es un excelente combatiente, los refuerzos que lamentablemente no llegaron porque fueron bloqueados en la autopista, los tanques y tropas de infantería y apoyo aéreo que no se pudo dar tampoco. Él tenía una gran responsabilidad porque era el jefe de la retaguardia, que era Maracay y Valencia, ¿no? Allí nos despedimos debajo de esos samanes y Jesús Urdaneta me dijo: compañero, si esto falla, yo quiero que sepa que yo no me rindo, yo muero peleando. Eso me lo llevo yo a Caracas y el 4 de febrero, es decir, al día siguiente, ya yo en la oficina del general Ochoa, sentado, prisionero, ya habíamos depuesto las armas en Caracas, ya el comandante Arias venía de Maracaibo, por aire ya también había entregado las armas. Sin embargo, me dice el general Jiménez Sánchez, que estaba dirigiendo las operaciones aéreas, me dice: Chávez, Urdaneta cortó todos los teléfonos y no quiere atender a nadie. Mandamos una comitiva y la recibió a plomo. Vamos a bombardearlo. Entonces nos enfrentamos, yo le digo al general Jiménez: piénselo mejor, vamos a dar más tiempo, ya nosotros depusimos las armas. Entonces, bueno, yo estaba angustiado porque en verdad la orden de Pérez era bombardear Maracay y Valencia y acabar con estos muchachos. Quedaban como 200 hombres ya prácticamente rodeados por todo el mundo, pues no tenían ninguna posibilidad de desarrollar una situación. Yo recuerdo que le dije a un almirante que estaba allí: mire, vamos a Maracay por aire, un helicóptero, y vamos y aterrizamos en el comando de la brigada de paracaidistas, y yo hablo con Jesús Urdaneta, yo creo que lo puedo convencer. No aceptaron la idea. Y yo seguí pensando y le digo a la misma persona, un almirante que estaba allí, Rodríguez Citraro, quizás era el único aplomado que estaba allí, los demás andaban muy nerviosos. Yo le digo: mire, pero llame a Radio Apolo, un poco muy, digamos, una idea muy provincial, ¿no? Radio Apolo, que se oye mucho en Maracay, local, para que, bueno, Jesús me oiga, pues. Entonces, bueno, ahí evolucionó la idea en un mensaje a los medios de comunicación. Pero fíjate cómo esa anécdota, que tú me preguntas por una, quedó marcada e influyó mucho en él, porque yo estaba muy angustiado porque en verdad los iban a bombardear tanto a Maracay, y ya habían comenzado a bombardear Valencia, a pesar de que los pilotos F-16 estaban disparando a los lados, no querían dispararle directamente a nuestras tropas. ¿En qué medida tocó la corrupción a las Fuerzas Armadas? ¿Y cuál fue la reacción de las Fuerzas Armadas frente a la corrupción? Bueno, mira, desde los años más mozos que yo tuve en el ejército, después del 75, cuando salimos de la academia, comenzamos, bueno, a olfatear los mecanismos de corrupción que iban digamos, introduciéndose en las Fuerzas Armadas, en los grados más altos especialmente. Bueno, y el resultado de esa evolución interna, de esa degradación, mejor dicho, porque evolución no sería el término más adecuado. Tú recuerdas aquellos varios generales exministros de la defensa que se fueron del país durante varios años por casos de corrupción. ¿Cómo lo percibe la mayor parte de la institución a esa gente? Los rechaza fundamentalmente. Por supuesto que ellos tenían y seguirán teniendo a lo mejor sus macollas, ¿no? Del oficial, un grupo pequeño que pierde el sentido patriótico de lo que es ser militar y se valen de esos pequeños grupos para, bueno, cometer sus fechorías, sus hechos de corrupción. Pero la gran mayoría de los militares, especialmente de los grados de comandante hacia abajo, rechaza esa política, porque además hay una unión allí, José Vicente, que es la corrupción y el llamado prusianismo. Aquello de que los corruptos militares fueron los que lanzaron durante años aquellos eslogans. El superior, siempre tiene la razón, más aún cuando no la tiene. Nosotros desde jovencitos comenzamos a luchar contra eso que es ideológico, es cercenar la capacidad creativa del hombre militar. El subalterno tiene que bailar al son que le toquen. Eso es del discurso de los corruptos militares que destruyeron la moral de las Fuerzas Armadas. Ahora, una generación que se vino en tropel, que llaman los centauros un poco por la carga
poética esa a la cual tú aducías, está aquí presente. Y no nos hemos ido del ejército. Allí estamos. Yo hoy me despedí de dos oficiales subalternos en la Academia Militar que estaban de guardia. Y les dije lo que le digo en este momento a todos mis compañeros militares. Los buenos soldados nunca se van, se quedan confundidos en el viento, decía un viejo poeta. Entonces ahí estamos presentes. Esa es una nueva generación, te digo que si las cosas no cambian en Venezuela, hay que prestarle atención a lo que pasa en el ejército y en las Fuerzas Armadas venezolanas. El 16 de octubre de 1994, en el contexto de una entrevista titulada El cambio que hay que dar, Chávez dijo: ¿Tú quieres el poder? No se trata de que yo quiera el poder, se trata de que estamos claros en que para transformar el país hay que asumir el poder político. Y en eso andamos nosotros, y yo ando en eso, y lo dije hace 7 meses, exactamente el 26 de marzo cuando salí de la cárcel. Vamos a la toma del poder político en Venezuela. Y es buena la ocasión para decirle al país, para decirte, para aclarar a los venezolanos, nosotros no andamos en ninguna conspiración para la toma del poder. Nosotros andamos construyendo un movimiento político de gran magnitud, que es el movimiento bolivariano, para ir a la toma del poder. Hay gente que definitivamente no cree en ti. Alguien me dijo, ¿por qué no se va a sembrar topochos al Capanaparo en lugar de estar agitando a la gente? Al río Capanaparo. Sí, el sembrar topochos es muy bonito. Yo vendía topochos, ¿no? Cuando era muchacho, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, yo de niño pues yo soy un campesino. Nosotros en Sabaneta de Barinas vivíamos con mi abuela y vendíamos frutas, topochos, dulces. A mí en mi pueblo me dicen todavía el arañero. Yo vendía unos dulces que mi abuela hacía, unas conservas que las llaman araña, hechas de lechosa, ¿no? Sembrar topocho y vender topocho es algo muy digno para cualquier venezolano. Si yo tengo que hacerlo de nuevo para colaborar con este país y reconstrucción y un proyecto de desarrollo agrícola para el país, yo lo haría, ¿no? Entrevista del 18 de junio de 1995. Le pregunto, ¿pasó tu hora? Él responde, creo que está comenzando nuestra hora. ¿Pasó tu hora? Está comenzando nuestra hora, porque aquí no hay hora de Chávez. Una hora que se levante es la hora de la resurrección del pueblo venezolano. No es un poco mesiánico eso. No, estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de un colectivo. Te digo que no es mi hora, ni que se perdió, ¿Pero por qué ni que se ganó. te atribuyes tú la representatividad de ese pueblo? Yo no me estoy atribuyendo representatividad, yo soy uno más, un componente más de ese pueblo. Y decidí jugar un papel y lo estoy jugando como yo lo entiendo y lo estoy jugando a plenitud. La hora le llegó de morir este viejo sistema traicionero y corrupto, José Vicente. Esa hora sí llegó. Yo soy un soldado que juré un día entregar mi vida a la patria venezolana. Y en eso ando, desbocado, entregado de lleno en un esfuerzo en el que creo. Si más adelante ese esfuerzo, ese camino me lleva a asumir responsabilidades, lo he dicho, de presidente de un gobierno de verdad de transición o de maestro de escuela de primeras letras en alguna escuelita, pero dentro de un proceso de reconstrucción nacional, yo haré ese papel, el primero o el segundo o cualquier otro, de la mejor manera y entregado de lleno a ese proceso. Mi mensaje al pueblo venezolano es de optimismo. Yo soy un gran optimista, me declaro como uno de los primeros optimistas del país. Creo en este pueblo y, como lo he dicho siempre, siento el amor del pueblo y amor con amor se paga. Yo sí creo que se levanta una generación nueva que, bueno, este es el pueblo de Bolívar. Este es un pueblo de libertadores, de poetas, de soñadores y de gente que ha construido muchas cosas positivas. Ese tiempo vuelve, ese tiempo se levanta y ese tiempo es lo que va a indicar el renacimiento de Venezuela para el próximo siglo. Bueno. Entrevista del 4 de febrero de 1996. Se justifica 4 años después, el 4 de febrero. El 4 de febrero es una fecha que divide, es profundamente polémica. Frente a ella hay muchas actitudes, muy diversas. Es una fecha que se ve en blanco y negro, en función de negarla o de aceptarla. Se justifica hoy en día, 4 años después, el 4 de febrero. Claro que se justificó, se justifica, y yo creo que el 4 de febrero sigue hoy más vivo que nunca, más vigente que nunca. Es decir, estos 4 años están signados por el 4 de febrero. Y los acontecimientos, creo que es una fecha que, como tú dices, lo ven en blanco y negro, pero objetivamente hablando, marcará la historia de Venezuela durante varios años. Entrevista del 22 de mayo de 1997. No, de ninguna manera. Nosotros, fíjate que el 4 de febrero puso en marcha una maquinaria demoledora de ese viejo Estado.
Y ahí están, salió Pérez producto del 4 de febrero. La presidencia de Caldera es producto del 4 de febrero. La división de Acción Democrática, la división de mucho con la salida de Pérez y la entrada de Caldera. No, absolutamente, porque es el mismo proyecto, es el mismo programa, lo acabamos de decir. Pero ahí se van demoliendo partidos, mitos y figuras después del 4 de febrero. Pero ese 4 de febrero tiene una carga constructiva o reconstructiva que hay que llevarla, hay que encauzarla. Y yo desde la Presidencia de la República, José Vicente, lo primero que vamos a hacer nosotros, y por eso te decía, 1999 es el año constituyente. Vamos a la lucha política. Yo tengo 3 años